Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre regla de tres directa e inversa como tal y alguna parte de porcentajes. Bueno, entonces la regla de tres simple por la cual vamos a iniciar. Entonces es un mecanismo que permite la resolución de algunos problemas vinculados con la proporcionalidad sobre los temas que estamos trabajando entre tres valores que se conocen y uno cuarto que es una incógnita que no se sabe el dato hasta el momento. Gracias a la regla de tres se puede pues descubrir el valor o el cuarto término que está como incógnito como tal. Entonces es importante tener claros los aspectos que se mencionan en la regla de tres simple. ¿Listo? Entonces nos referimos al hecho de que no solo los problemas que se presentan se puedan resolver, sino que se resuelven también con la proporcionalidad directa como la proporcionalidad inversa, y sin eso olvidar también que debemos de llevar a cabo pues como tal que hay que contar con los tres datos fundamentales que por lo general son magnitudes que son proporcionales entre sí y una tercera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos los datos A, B, C y X, que X sería una incógnita, ¿sí? Entonces tendríamos que empezar a realizar procedimientos para resolver la incógnita como tal. En otras palabras, una regla de tres como tal es una operación que se desarrolla para conocer un cuarto término o un cuarto valor o una incógnita de una proporción a partir de los primeros valores, de los tres valores dados o indicados, en este caso por los términos. Entonces, de acuerdo a esas características, es posible diferenciar entre la regla de tres simple y la regla de tres compuesta. Entonces, la regla de tres simple es aquella que nos permite, como tal, establecer un vínculo de proporcionalidad entre dos términos que se conocen como A y B en determinado caso. Y a partir del conocimiento de un tercero término que es C. Entonces a partir de ahí vamos a calcular el valor del cuarto término que sería X, ¿sí? Entonces si por ejemplo tenemos que un cocinero como tal días atrás preparó 3 tortas con 1 kilogramo de harina, ¿sí? Pero que ahora va a disponer por ejemplo de 5 kilogramos de harina y quiere saber cuántas tortas puede elaborar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elaborar o tenemos que realizar el cálculo, ¿sí? Y debemos de aplicar la regla de tres. Si con 1 kilogramo de harina preparó 3 tortas, ¿verdad? ¿Sí? Con 5 kilogramos de harina, ¿cuántas tortas puede preparar? Entonces tenemos que 1 es igual a 3, que 1 kilogramo equivale a 3 tortas, pero ahora tenemos 5 kilogramos y X, que sería como tal la incógnita porque no sabemos cuántas tortas como tal puede preparar. Entonces si nosotros decimos que 5 por 3 es igual a 1 por X, que sería la incógnita, lo cual nos daría 15 igual a la incógnita, ¿verdad? Entonces de este modo el cocinero va a descubrir como tal que con los 5 kilogramos de harina pues puede preparar 15 tortas aproximadamente después de haber hecho la multiplicación 5 por 3, lo cual daría 15, ¿sí? Entonces indicaría que con los 5 kilogramos de harina puede preparar las 15 tortas, ¿sí? La regla de tres simple puede ser directa o puede ser inversa, ¿sí? En el caso de que la regla de tres sea simple, directa, la proporcionalidad es constante, ¿sí? Y un incremento como tal de A pues va a corresponder a un incremento de B.
en idéntica proporción. Entonces un ejemplo para entender este tipo de regla de 3 simple sería la siguiente. Si por ejemplo entonces planteamos que en una tienda queremos comprar unas sillas y nos dicen que las venden en pack, ¿sí? Entonces en concreto nos quieren decir o nos dicen que 5 valen 600 euros, ¿sí? Pero nosotros necesitamos 8 sillas, ¿sí? Vamos a comprar o necesitamos 8 sillas y queremos saber cuál es el precio que tendrían esas 8 sillas, ¿sí? Entonces tenemos algunos datos. Nos dicen que las venden, ¿sí? Que 5 valen 600 euros, 5 sillas valen 600 euros, pero nosotros como tal queremos o necesitamos 8 sillas y necesitamos saber cuál es el precio que tendrían esas 8 sillas, ¿sí? Entonces para esto tendríamos que realizar las siguientes operaciones: 600, ¿sí? Que es la cantidad de euros, por 8, y el resultado como tal me va a dar 4.800 euros, ¿sí? Y luego lo vamos a dividir entre 5, ¿sí? Y así vamos a conocer o conoceríamos que las 8 sillas van a valer como tal 960 euros, ¿sí? Entonces podemos realizar la operación y sencillamente podemos verificar que en el momento de realizar la operación 600 por 8 me va a dar 4.800 euros, y luego al dividirlo entre 5 vamos a conocer que las 8 sillas van a valer 960 euros como tal. Y la regla de 3 inversa, en cambio, la proporcionalidad como tal es constante, solo se conversa, ¿sí? O se conversa como tal cuando hay una serie de incremento y le corresponde en cuanto a una disminución de B. Entonces, si por ejemplo tenemos un ejemplo de cómo funciona la regla de 3 inversa, es que por ejemplo en una empresa de mercancía, ¿sí? Que ha flotado 3 camiones, ¿sí? Esos 3 camiones para transportar 6 viajes, y cada viaje o en cada uno una cantidad determinada de paquetes. Esa cantidad determinada de paquetes se contó con solo 2 camiones de las mismas dimensiones y las capacidades. Entonces, ¿qué nos plantea la cuestión? Es de que cuántos viajes hicieron esos 2 vehículos, ¿sí? Nos están planteando la cuestión de cuántos hicieron esos dos vehículos como tal, ¿sí? ¿Cuántos viajes hicieron esos 2 vehículos, ¿sí? Entonces, para esto, entonces, para saberlo, necesitaríamos que la operación que consistiría en hacer estos pasos. Primero tenemos que multiplicar 3 por 6 y el resultado me va a dar 18, y ese número 18 lo voy a dividir entre 2, lo que nos daría que los 2 camiones tuvieron que realizar 9 viajes cada uno, y de esa forma obtenemos como tal el resultado, la aplicación de la regla de 3. Entonces multiplicamos 3 por 6, el resultado como tal es 18. Al dividirlo entre 2 me va a dar como resultado 9, y esto nos daría que los 2 camiones como tal tuvieron que hacer 9 viajes cada uno para determinar como tal la regla de 3, y de esa forma pues vamos a obtener como tal el desarrollo y el ejercicio. ¿Listo? ¿Es clara esta parte hasta ahí? Bueno, vamos a continuar. Adicionalmente a esto, entonces tenemos que hay una regla de 3 directa e inversa, ¿sí? Cuando nosotros como tal hablamos de 3, de la regla de 3, ¿sí?
La conocemos como un método utilizándola para resolver ejercicios y operaciones como nosotros los estábamos realizando hace un momento, que consiste en establecer un lineado, una proporcionalidad entre los valores involucrados en una operación, y técnicamente se trata de una fórmula aplicada con el fin de encontrar un cuarto término o una cuarta proporción, conociendo los otros tres que se encuentran en la misma operación o en el mismo problema. Entonces, la regla de tres simple es la que nosotros como tal denominamos como la más fácil de aplicar para ser usada pues para resolver de manera rápida como tal una serie de operaciones matemáticas. Pero esa serie de operaciones matemáticas, para que esa regla de tres simple se pueda aplicar de forma correcta, pues tiene que conocer ciertos datos, ¿sí? Y esos datos son los que serán la magnitud proporcional, y la tercera magnitud es la que hace falta, por la que se desconocen los datos, ¿sí? Entonces lo que se hace como tal es calcular ese dato que se desconoce según las proporciones que sí se conocen, utilizando los datos que sí tenemos, con los que sí contamos, y a continuación como tal pues se va a descubrir la incógnita o el cuarto dato que se necesita todavía, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros planteamos que en una serie para pintar de pronto dos habitaciones se necesitan otros 8 litros de pintura, ¿sí? ¿Cuántos litros se necesitan para pintar 5 habitaciones? Entonces, sencillamente, en el problema pues vamos a ver que es una relación directa entre las proporciones, ya que mientras que las habitaciones sean entonces con más o menos pintura se necesitan, entonces en este ejercicio, en esta operación, se va a representar de la siguiente manera: los 8 litros de pintura, ¿sí?, se van a utilizar o se necesitan para las dos habitaciones. Esas dos habitaciones por el número de litros de la pintura, ¿sí? En este caso estamos hablando o necesitamos saber de 5 habitaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es 8 por 5, 40, y esos 40 lo vamos a dividir en 2. ¿En 2? ¿Por qué? Porque 2 es la cantidad de litros por habitación, lo cual me va a indicar que me va a dar 20. Entonces necesitaríamos para las 5 habitaciones 20 litros de pintura. Entonces, como resultado vamos a obtener que se necesitan 20 litros de pintura para las 5 habitaciones. ¿Listos? Y tenemos también la regla de 3 directa, ¿sí? Esta regla de 3 puede ser cuando existe una relación directa entre dos magnitudes, y nos pueden ayudar a conocer el valor de estas dos magnitudes, aunque una sea variable y la otra no. Entonces es muy parecida a la regla de 3 simple como tal, pero para aplicarla a la regla de 3, a una regla de 3 directa, entonces podemos guiarnos creando una tabla de pronto con una magnitud, con un valor y como tal el resultado. Entonces, una vez que tenemos la relación bien representada, podemos proceder o disponer a despejar cada una, y de esta forma obtenemos el valor que desea calcular. Entonces se puede decir que, por ejemplo, a a la 1 más b a la 1 es igual a la 2 más b a la 2, ¿sí? Y en cuanto a la relación inversa, pues entonces en este caso se llamará la regla de 3 inversa, porque tiene las tres proporciones como tal que existe la relación inversamente proporcional, lo cual quiere decir que es cuando baja su valor y la otra sube. Entonces una de las reglas entonces se puede resaltar como complicada, pero lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, si por ejemplo decimos que el día de ayer se trasladó una mercancía desde el puerto hasta un almacén usando 2 cajas del mismo tamaño, y el día de hoy se usaron 3 cajas iguales a las que se usaron ayer, trasladando pues la misma mercancía, pero desde el almacén hasta el centro comercial, y entonces tendrán que hacer 6 viajes. ¿Cuántos viajes hicieron ayer cuando solamente usaron 2 cajas?
¿sí? Entonces, en este caso se van a utilizar. Tenemos los datos que tenemos, que se utilizaron 3 cajas en 6 viajes y 2 cajas por viajes. Entonces tenemos que, entonces x, que es la incógnita, por 3 por 2, que me va a dar 9, 2, y el resultado como tal me va a dar 9. Entonces, como resultado, para trasladar la mercancía en el primer día hicieron 9 viajes en total. Entonces se puede representar algún tipo de problema matemático que nos encontremos con más de 3 cantidades conocidas, además de la que se desconoce, ¿sí? Y de esa forma pues podemos realizar una serie de aspectos y características. En cuanto a los porcentajes, que también tenemos algunos aspectos en cuanto a los porcentajes. Cuando nosotros estamos hablando de porcentajes, estamos intentando dividir la cantidad dada en 100 partes, de tal forma que cuando digamos 32% estaremos haciendo referencia a 32 de cada 100. Entonces el porcentaje como tal se representa mediante el símbolo de porcentaje, dejando entender que si escribimos 32% estamos haciendo referencia o refiriéndonos a 32 de cada 100. Y también se suele expresar tanto por el 100. ¿Listos? Entonces, al referirnos desde el porcentaje, para obtener el porcentaje de un número, pues se hace de dos formas. Entonces, si por ejemplo queremos calcular el porcentaje de un número, se puede multiplicar y por 100 como tal. Entonces se va a aplicar una regla de 3 cruzada. Entonces, si por ejemplo para calcular de pronto el IVA de los productos, que se aplica el 21%, de lo cual que si cuesta el producto, cuesta 150 euros sin IVA, ¿cuánto costará con IVA? Entonces, como tal, tenemos que 150 por 21 por el porcentaje de 100, que es igual a 150 al 0,21, igual a 31.5, ¿sí? Y de esa forma como tal pues vamos realizando ejercicios de aspectos en porcentajes. ¿Listo? Vamos a revisar otros enlaces y revisar material de apoyo y enlaces de juego sobre las actividades. Bueno, muchísimas gracias.